Capítulo 35. Moisés reunió a toda la comunidad israelita y les dijo: Estas son las órdenes que el Señor les manda cumplir. Trabajen durante 6 días, pero el séptimo día, el sábado, será para ustedes un día de reposo, consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en él será condenado a muerte. En sábado no se encenderá ningún fuego en ninguna de sus casas. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: Esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga: el santuario con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y sus bases, el arca con sus varas, el propiciatorio y la cortina que resguarda el arca, la mesa con sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia, el candelabro para el alumbrado y sus accesorios, las lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso con sus varas, el aceite de la unción y el incienso aromático, la cortina para la puerta a la entrada del santuario, el altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, el lavamanos de bronce con su pedestal, las cortinas del atrio con sus postes y bases, la cortina para la entrada del atrio, las estacas del toldo para el santuario y para el atrio, y sus cuerdas, y las vestiduras tejidas que deben llevar los sacerdotes para ministrar en el santuario, tanto las vestiduras sagradas para Aarón como las vestiduras para sus hijos. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés, y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor, o bien llevaron lo que tenían: lana púrpura, carmesí y escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de delfín. Los que tenían plata o bronce los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido, y lino. Otras, que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra. Los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. Moisés les dijo a los israelitas: Tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas,
para ser tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Capítulo 36. Así pues, Bezaleel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico, y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y hacer el trabajo. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Todos los obreros con espíritu artístico hicieron el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana púrpura, carmesí y escarlata, con querubines artísticamente bordados en ellas. Todas las cortinas medían lo mismo, es decir, 12 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 5 cortinas una con otra e hicieron lo mismo con las otras 5. En el borde de la cortina, en el extremo del primer conjunto, hicieron presillas de lana púrpura. Lo mismo hicieron con la cortina que estaba en el extremo del otro conjunto. También hicieron 50 presillas en una cortina y otras 50 presillas en la cortina del extremo del otro conjunto, quedando las presillas unas frente a las otras. Después hicieron 50 ganchos de oro, y los usaron para sujetar los 2 conjuntos de cortinas, de modo que el santuario tenía unidad de conjunto. Hicieron un total de 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario a la manera de una tienda de campaña. Las 11 cortinas tenían las mismas medidas, es decir, 13 metros y medio de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Cosieron 2 conjuntos de cortinas, uno de 5 y otro de 6. Hicieron 50 presillas en el borde de la cortina del extremo de uno de los conjuntos y también en el borde de la cortina del extremo del otro conjunto. E hicieron 50 ganchos de bronce para unir la tienda en un solo conjunto. Luego hicieron para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo, y sobre ese toldo pusieron otro de pieles de delfín. Hicieron tablones de madera de acacia para el santuario, y los colocaron en posición vertical. Cada tablón medía 4 metros y medio de largo por 70 centímetros de ancho, con 2 ranuras paralelas entre sí. Todos los tablones del santuario los hicieron así: 20 tablones para el lado sur del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. 20 tablones para el lado opuesto, el lado norte del santuario, con 40 bases de plata que iban debajo de ellos, 2 por cada tablón, una debajo de cada ranura. 6 tablones para el extremo occidental del santuario, que era el más distante,
y 2 tablones más para las esquinas del santuario en el extremo opuesto. En estas 2 esquinas los tablones eran dobles de abajo hacia arriba, pero quedaban unidos por un solo anillo. En ambas esquinas se hizo lo mismo, de modo que había 8 tablones y 16 bases de plata, 2 debajo de cada tablón. También hicieron travesaños de madera de acacia, 5 para los tablones de un costado del santuario, 5 para los tablones del costado opuesto y 5 para los tablones del costado occidental, en la parte posterior del santuario. El travesaño central lo hicieron de tal modo que pasaba de uno a otro extremo, a media altura de los tablones. Recubrieron de oro los tablones e hicieron unos anillos de oro para que los travesaños pasaran por ellos. También recubrieron de oro los travesaños. La cortina la hicieron de lana púrpura, carmesí y escarlata y de lino fino, con querubines artísticamente bordados en ella. Le hicieron 4 postes de madera de acacia y los recubrieron de oro. Les pusieron ganchos de oro y fundieron para ellos 4 bases de plata. Para la entrada de la tienda hicieron una cortina de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino recamada artísticamente, y 5 postes con ganchos para los que hicieron 5 bases de bronce. También recubrieron de oro los capiteles y los empalmes de los postes. Capítulo 15. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aun con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba soltarles un preso el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. ¡Crucifícalo!, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. «¡Salve, rey de los judíos!», lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó, y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Eh! Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo.
De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: «Eloi, Eloi, lama sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron: «Escuchen, está llamando a Elías». Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. «Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo», dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: «Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde lo pusieron.